dos días antes del famoso tropezón, del que yo no voy a hacer burla, de entrada se los digo, porque no conviene. Hoy, al revés, nosotros los que no, ni siquiera jugamos, somos nada más actores, bueno, ni siquiera actores, observadores, y ahí en quinta fila, tenemos que incitar a los tres grandes polos a que tengan en cuenta que una guerra nuclear acabaría con el género humano, no solamente con ellos tres. Entonces, esa es nuestra labor, no tenemos otra de tomar partido a locas. Entonces, no voy a hacer mella de ello. Curiosamente, me llamó la atención también de que ni en China y en misma Rusia no hayan hecho burla de los tropezones que tuvo Biden, que ya tiene 78 años, en la escalinata o las escaleras del Air Force One. Hasta en broma alguien me decía, un amigo que tengo, banquero en Hong Kong, me decía, pues ya que pongan escaleras eléctricas se acaba el problema. Bueno, porque ya ven que le endosaron el problema a los vientos que hubieron, ¿no? Bueno, pues no lo deben dejar subir o pongan protectores, eso no es un pretexto. Bueno, a lo que quiero llegar, que 2 días antes, pues sí, a mi juicio sí se extralimitó. Más que el presidente Biden, que fue, y no lo quiero defender, se extralimitó Bill Clinton, quien ustedes saben tuvo a George Stephanopoulos, que es de origen griego, que lo tuvo como director de comunicación en la Casa Blanca. Y le hizo una pregunta muy pérfida al presidente Biden, cuando le pregunta, ¿es un asesino el presidente Putin? Y a sus 78 años, Biden, que es muy sugestionable, como que pensó, hizo primero y dijo, yes, I do, sí lo pienso. Bueno, y se armó la de San Quintín porque, pues imagínense cómo va a aceptar el pueblo ruso. En su mayoría, obviamente hay oposición en cualquier lado del mundo, si es que hay democracia. Pues es una ofensa terrible. Por menos se han ido a guerras mundiales, lo podemos revisar en cualquier libro clásico de los orígenes de las guerras. Y de inmediato, pues, a mi juicio, sí quiero puntualizar eso. Stephanopoulos se portó en forma perversa, porque a sabiendas del déficit cognitivo que así se maneja, incluso un médico de Obama que estuvo en la Casa Blanca, estaba a cargo de la Casa Blanca, lo ha hecho saberse y no es ningún secreto. Pero no nos vamos a aprovechar de ello porque, con mayor razón, si estamos buscando la paz mundial, pues digo, no puede uno estar explotando esas situaciones. Y en segundo, al contrario, nosotros tenemos que desearle a cualquiera de las tres superpotencias el mejor bienestar, porque si no, estamos ya en el umbral de una tercera guerra mundial. Entonces, a mi juicio fue una perfidia de Bill Clinton, su clásico estilo. Envía a su pues comunicador, que había sido también encargado de la política y estrategia del Partido Demócrata, probablemente es gente de los Clinton, a decirlo pronto, y empuja a esa pregunta, que le contesta pues de manera, yo creo que nunca se imaginó Biden las consecuencias de su respuesta, pero también hay que matizar. Yo esto lo hago en bien, ojalá mis amigos rusos y chinos entiendan esta parte para no calentar más ya la situación, que de por sí el Partido Demócrata desde Obama ha demostrado, y ya no se diga con Biden, ha demostrado ser exageradamente rusófobo. Y esto no lleva a nada bondadoso, porque estamos hablando de la principal potencia nuclear del planeta, casi a la par con Estados Unidos en ojivas, y si nos vamos a armas hipersónicas, según el célebre estudioso de asuntos militares, Andrei Martillanov, pues Rusia lleva una delantera de 20 años, pero tampoco vas a usar las armas hipersónicas porque hoy sería de última instancia realmente. Bueno, yo ahí pongo en el contexto de lo que se da. La que sí fue más fuerte, eso sí lo pudiera decir, pero no era para que hubiera Rusia tenido su réplica de
llamar a consultas a su embajador en Washington, lo cual sí hizo. Y ustedes lo saben, cuando eso se daba en otras situaciones, pues ya era la declaración de guerra. Entonces, aquí lo que tenemos que decir es que Biden estuvo muy duro en su retórica contra Rusia cuando, incluso dice, cuando hablo yo con Trump, no, perdón, fíjense mi lapsus, es que como ya regresó Trump entre los muertos, a veces se me da el lapsus. Putin, le comenta a Biden de que Putin había recibido un señalamiento de que Rusia, en caso de que Rusia hubiera interferido en las elecciones, siempre le echan la culpa a Rusia de interferir en las elecciones, esto tendría serias consecuencias. No elaboró de qué se trataban las serias consecuencias, pero la realidad es que hay que decir, la ambientación entre Rusia y Estados Unidos es muy mala. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos, los amantes de la paz, para exhortar a Biden, a Putin y a Xi Jinping a que no pongan en riesgo la vida en el planeta. Entonces, dicho esto, a mi juicio, y escribí un artículo el domingo en La Jornada, que así le llamé los tropiezos de Biden contra Rusia, donde enumeré 5 factores que estaban detrás de este nerviosismo que a mi muy humilde opinión reflejan la frustración irreversible de Estados Unidos, que ya no es el principal hegemón. Hoy viene el ascenso de China en muchos rubros. Rusia es una potencia militar. Obama, Trump, para que vean que no tomo partido por republicanos y demócratas, no se trata de eso, se trata de analizar. Obama y Trump se equivocaron porque empujaron a Rusia a los brazos de China, o viceversa, empujaron a China a los brazos de Rusia. Y hoy lo que intenta, a mi muy humilde opinión, el presidente Biden es jalar o seducir de nuevo al antiguo G2 que había tenido Estados Unidos desde la época de Kissinger y de Nixon en la década de los 70 del siglo pasado, con China. Yo veo muy difícil lo veo casi improbable, por la sencilla razón de que ya está muy avanzada la asociación estratégica, como ellos mismos le están llamando. Ahorita que soy con ustedes, nada menos que el canciller Lavrov, a invitación expresa, cuidado, de los mandatarios chinos, hoy se encuentra nada menos que en Beijing a discutir precisamente todo lo que pasó durante la semana, el asunto del Quad, ya saben, QAD, la alianza cuatripartita de Estados Unidos, India, Japón y Australia, pero más que nada la reunión que se dio en Alaska, la reunión presencial. La del Quad fue virtual. Bueno, entonces no llama, eso es muy relevante, de que los mandatarios chinos, vean, yo que he seguido esto del G2 desde hace mucho, desde hace 50 años, China también está temerosa, como ya en una ocasión dejaron el mismo Mao Zedong y Zhou Enlai, dejaron a la URSS en ese momento con Nikita Khrushchev, que también se le había pasado la mano con los chinos, y se fueron del lado, yo no diría del lado de Estados Unidos, pero sí dejaron a la URSS. Entonces, en ese momento, pues naturalmente eso le daba lo que se conoce técnicamente como profundidad estratégica a Estados Unidos. Definía de cierta manera mucho del panorama mundial. Y en esta ocasión, bueno, ya con esa experiencia, pues ya se me dejará en Moscú los estrategas, de no vaya a haber una repetición de lo que pasó con Nixon y Kissinger, ahora con Biden, Blinken y Sullivan. Esa pudiera ser una posibilidad. Acuérdense que los grandes estrategas ven todos los escenarios y ponderan en consecuencia lo que ellos vislumbran. Esa sería. La otra es demostrar ante Estados Unidos que la asociación estratégica entre China y Rusia ya está muy avanzada y por ello invitan pues nada menos que a Lavrov, que es un extraordinario canciller. Hay que reconocerlo.
Rusia ahorita tiene un canciller fuera de serie. Se sabe manejar muy bien, sabe cuándo expresarse en el límite de lo que permite la diplomacia sin llegar a la invectiva o al dicterio o al insulto, como vimos sucedió por desgracia en esa entrevista malhadada de Stephanopoulos, que es comentarista de ABC, más que nada yo diría es un empleado de los Clinton, en donde empina, a mi juicio, a Biden. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte. Además, activa la campanita para que sigas recibiendo más videos.